Lorea García Jáuregui, secretaria general de Otis Mobility, y yo misma, Ana Prado, secretaria de Mercedes-Benz España, junto con unos invitados que ahora os presentaremos, pues para moderar este webinar que ha sido organizado por la Escuela de Práctica Jurídica dentro del marco del curso especial para abogados in-house que dirigimos Lorea y yo. Agradecemos, como no puede ser de otro modo, a la escuela esta invitación y os damos a todos la bienvenida y estamos muy agradecidos porque os conectéis y dediquéis un poquito de vuestro tiempo pues, a compartir entre compañeros algunas reflexiones sobre temas que son muy importantes y de actualidad para los abogados de empresa y que además se desarrollarán todos con más detalle en el curso, en la segunda edición del curso especial para abogados in-house que comienza el próximo 7 de octubre y que promete ser altamente interesante. ¿Verdad, Lorea? Sí. Estamos convencidas. Pues este evento y este webinar va a tener una duración de 45 minutos. Esperamos poder hablar con nuestros ponentes de todo lo que hemos incluido en la agenda de hoy con mucha ilusión. Si alguien quisiera preguntar algo a la finalización del webinar, pues puede hacerlo a través del chat o a Ana o a mí para que pues podamos dar contestación en la medida en la que nos dé el tiempo para ello. Y bueno, antes de nada quiero presentaros a los excelentes ponentes que tenemos hoy, que, bueno, os lo voy a contar muy brevemente porque tienen una extensa carrera profesional. Y, bueno, pues bienvenidos a Julia García Navarro, que la tenemos conectada a través de la vía telemática, porque no ha podido venir, que es General Counsel de Transfesa. También Javier López, abogado socio de Écija. Eduardo Muela, secretario de Consejo de Administración, y Rubén Nieto, in-house legal specialist en Cuatrecasas, que he de decir que el año pasado hizo el curso in-house de abogados como abogado externo en un despacho y le gustó tanto el curso o creemos que le ha gustado tanto el curso que ha cambiado a ser abogado in-house. Entonces, hechas las presentaciones, pues pasamos un poco ya al contenido y a preguntar primero a Julia sobre el papel del abogado de empresa en los organigramas, el enfoque, la situación o posición que tenemos a veces dentro de los procesos de decisión y estrategia en las empresas. Julia, ¿cómo ha cambiado el rol de abogado? Pues en estos últimos años hemos tenido la pandemia, hemos tenido una especie de crisis energética, todos los problemas logísticos, una guerra. ¿Cómo crees que todas estas cosas han afectado en el rol del abogado y dentro de las organizaciones? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme como ponente. El año pasado tuve la suerte de ser profesora en este curso y de verdad que fue una experiencia maravillosa, sobre todo porque la figura del abogado in-house es, pues yo creo que es la gran asignatura pendiente de las facultades de Derecho. Es una figura, es un rol del que se habla poco, del que se conoce poco y es una de las principales salidas profesionales para, pues en fin, para todos los abogados que salen de sus estudios. Dicho esto, me voy a enrollar, voy a intentar que esto no parezca contar una batallita, pero bueno, he tenido la suerte de tener ya casi 30 años de carrera profesional, con lo cual he ido viendo a lo largo de 3 décadas la evolución de la figura del abogado in-house. Es impresionante. Yo, cuando echo la vista atrás y recuerdo mis primeros años en una compañía multinacional tecnológica, cuando empecé la figura del abogado era un tanto gris. Es decir, era muy habitual que el abogado fueran equipos muy pequeños, normalmente no reportaban a alto nivel en la organización, sino que se consideraban como un servicio de soporte que generalmente reportaban al director financiero, si tenías suerte, pero incluso podías estar reportando al director de recursos humanos. Es decir, dentro de las áreas de soporte de una compañía, al menos mi experiencia en las primeras compañías que trabajé, quizá la figura del abogado in-house no estaba todavía bien definida, no estaba todavía suficientemente valorada. Sin embargo, conforme pasaron los años, fui viendo cómo esto iba cambiando. Y si hay un cambio profundo que se haya producido, desde luego ha sido a raíz de la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado? El abogado empieza a ser dentro de una compañía un rol fundamental. Y la pandemia, digamos que puso sobre la mesa algo que ya estaba sucediendo.
se produce un momento de crisis tremendo en la mayoría de las compañías. Se produce una especie de vorágine regulatoria tremenda, decía, a raíz de un Real Decreto por día, con decisiones legislativas muy profundas que afectaban a, por ejemplo, a algo tan importante como qué actividad se podía realizar o no se podía realizar en una empresa. ¿Qué provoca esto? Que la figura del abogado dentro de la compañía, que ya había crecido, porque en los últimos años, en la última década, la figura del abogado ya tenía una posición importante en la mayoría de las compañías, pero entonces pasa a primera línea, es decir, se convierte en un rol estratégico porque en el periodo duro de la pandemia las grandes decisiones estratégicas que tomaban las compañías recaían en la mesa del abogado, es decir, te encontrabas a las 12 de la noche leyendo un Real Decreto y con un comité ejecutivo o un consejo de administración en pleno esperando a que tú les dijeras, oye, esta actividad hay que cerrarla, esta hay que abrirla, esta no está clara. Y por lo tanto yo creo que ahí es donde se produce un punto de inflexión importantísimo, tanto en la valoración que hacen las compañías de la importancia que tiene el rol del abogado in-house, como de la propia conciencia nosotros como profesionales respecto de la relevancia que tiene nuestro papel dentro de una compañía. Si seguimos avanzando en los últimos años, pues como bien decía Lorea, pues la crisis energética, la cantidad de regulación, la llegada de los fondos Next Generation, que también en cierto modo es una decisión estratégica que pasa por nuestras mesas. En fin, el crecimiento es exponencial. Y respecto a la segunda cuestión que me planteabas, que es la posición en el organigrama, yo creo que esta ha ido creciendo. Y mi opinión es que hoy por hoy la figura del abogado tiene que estar colocado muy cerca de los órganos de toma de decisiones, bien sea en el comité ejecutivo, en la función de miembro de esos comités, como asesor de todos los directores de negocio, tenemos que ir de la mano. Al final somos un business partner en las compañías y en mi experiencia personal, las secretarías del Consejo de Administración son otra posición clave en la que el abogado suele jugar un rol fundamental como asesor del máximo órgano de gobierno de una empresa. Eduardo, tú también, como formas parte eres secretario de consejos de administración, ¿qué opinas al respecto sobre esta posición del abogado in-house en las compañías? Bueno, yo tengo bastantes más años de experiencia, alguno más, y siempre, salvo en mis inicios profesionales, que empecé en un despacho de abogados, el resto del tiempo he estado en empresas. Así que comparto contigo que, Julia, que las cosas han cambiado mucho en los últimos años, pero han cambiado sobre todo en las compañías grandes. Yo creo que las compañías pequeñas siguen viviendo un poco en el pasado que vivimos nosotros hace 20 o 30 años, y el abogado sigue estando ahí un poco arrumbado, ¿no? A veces. Yo, en mi opinión, tiene que estar siempre alineado con el resto del equipo directivo de la organización, porque si no, no te reconocen como tal. Y si no te reconocen como tal, es muy difícil que luego respeten o sigan las directrices que se marcan jurídicamente en la empresa. Entonces, yo creo que tiene que estar a ese nivel. Qué interesante. Pues Julia, volviendo un poquito a este tema, ¿cuál es, en tu opinión, el mejor enfoque para una asesoría jurídica? ¿Un business partner o un service center? Yo soy de las que pienso que tenemos que ser un business partner. Es decir, el abogado tiene que conocer muy bien el negocio y tenemos que ir de la mano. Y bueno, coincido con tu opinión. Es verdad que la situación del abogado no es la misma en una gran empresa, ni la capacidad de proyección profesional que tiene un abogado en una gran empresa no es comparable con una pequeña empresa. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero creo que tenemos que aspirar a ser un business partner por muchas razones. Una, primero,
porque si no nos consideran como tal es muy difícil que nos hagan caso. Es decir, el servicio de soporte tiende a ser visto por el negocio como un stopper. Es decir, el abogado que en una empresa es considerado como un servicio de soporte, como un advisor teórico, cuando llega alguien que quiere hacer un negocio, cerrar un contrato en determinadas condiciones, cuando viene el abogado y dice, cuida con este riesgo, cuida con el otro, por aquí no, se tiende a ningunear la figura. Por eso creo que es fundamental que el abogado esté involucrado en el negocio, que cuente con la máxima confianza de la dirección de la compañía y que cuente con la máxima confianza de las personas que están en el día a día del negocio. Para eso, ¿qué hace falta? Primero, que el abogado se involucre. Segundo, que el abogado conozca muy bien el negocio y conozca los riesgos. Tercero, que la figura del abogado no sea solo no sé cómo definirlo, un avisador de riesgos, sino que tenemos que ser capaces de identificar el riesgo, porque esa es parte de nuestra función, pero de encontrar soluciones para ese riesgo. Es decir, mi experiencia es que si tú llegas a un comité de dirección y dices, cuidado porque este negocio tiene este problema, este y este, ¿vale? Te van a escuchar y luego van a hacer lo que les dé la gana. La clave para ser un business partner, en mi opinión, es decir, hay este riesgo, ¿cómo podemos mitigarlo? Por este camino, por este camino, por este camino. Ahí es donde la figura del abogado toma peso, ahí es donde nos convertimos en alguien que va de la mano con el negocio. Yo no sé si todos estarán de acuerdo, pero en mi opinión, sin duda, un business partner. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Yo opino lo mismo. Además, opino también que hay que intentar pegarse al negocio o a las especialidades de cada uno de los negocios de la empresa. Por eso creo que es muy relevante que el abogado esté un poco a pie de obra. Es decir, en determinados departamentos, pues que sea siempre la misma persona quien atiende, quien conoce las necesidades, quien conoce el negocio y quien tiene esa interacción con la gente de negocio. Al final, pues si tomas café con negocio, estás con negocio, luego cuando les dices que no a algo, a veces es difícil, pero es mucho más fácil que te entiendan y que te respeten cuando hay esa relación previa de estar involucrado en el negocio, ¿no? Yo creo que eso es relevante también. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo, si me permitís, Ana, no sé si esto entra en el guión o no. A mí me sucedió una cosa muy interesante cuando me incorporé a Transfesa Logistics. Yo venía de otros sectores, venía del sector de IT, del sector de real estate y de pronto di el salto al sector transporte. Y yo, cuando me incorporé, reconocí abiertamente que era un negocio que no conocía. Y mi jefe, el director general de la compañía, me dijo una cosa que fue muy bonita y además a mí me ha ayudado mucho en esta compañía. Y me dijo, oye, los 100 primeros días no quiero que abras la boca, quiero que viajes, coge la maleta, visita las instalaciones, conoce a los responsables de negocio, que te cuenten sus problemas, escucha y no hables. Y así lo hice. Los primeros 100 días en la compañía fueron de mucho viaje, de conocer las delegaciones y qué buen consejo, porque es que opinar sin conocer, sin estar a pie de obra, como bien dice, es muy complejo y creo que eso tenemos que hacerlo y es parte de nuestra tarea. Qué suerte, Julia, tener este jefe para empezar en cualquier trabajo, ¿eh? Pero en cualquier caso, supongo que además de tu gran experiencia como abogada, pues reconocieron en ti algo que te voy a hacer una consulta para que nos orientes un poquito. Y es, ¿qué herramientas o habilidades crees que son necesarias para los abogados in-house para favorecer que así nos vean más en nuestro negocio, en los departamentos en los que trabajamos? Uy, esta pregunta no estaba en el guión, ¿eh? No la tengo pensada. Bueno, yo creo que cada abogado tiene que tener su estilo y ser uno mismo. Es muy difícil definir unos skills, ¿no? Depende mucho del tipo de negocio, el tipo de compañía. Pero bueno, si tuviera que decantar por algún patrón común, yo creo que es la capacidad de escucha activa. Es decir,
deberíamos ser capaces de escuchar y de entender lo que nos están contando antes de ponernos a estudiar el tema. Empatía, creo que es otra capacidad fundamental. O sea, tienes que ser capaz de quitarte por un momento el gorro de letrado, los reales decretos, las leyes y ponerte en los zapatos de la persona que necesita tu ayuda. Vocación de servicio al negocio. Es decir, muchas veces no se trata de tener razón o de evangelizar, sino de tener la vocación de ayuda, ¿no? Creo que es algo esencial. Y luego, capacidad técnica. Es decir, ser abogado de empresa muchas veces requiere saber de todo y no saber de nada al mismo tiempo. Tienes que tener un conocimiento generalista importante. Y por lo tanto, creo que también ser un técnico conocedor del derecho es esencial. Yo me quedo con esa. No sé si mis compañeros abogados pensarán lo mismo, pero... Pues yo sobre este tema creo que efectivamente cada vez más nos piden habilidades o capacidades que no tienen tanto que ver con el conocimiento jurídico como con las capacidades de empatía, mano izquierda, diplomacia, negociación, estar atento a todo lo que está pasando en el mundo para saber cómo te puede afectar en la empresa. O sea, efectivamente, estos son una serie de capacidades, de habilidades que al final todo directivo tiene que tener, que hasta ahora nosotros estábamos muy centrados en sabernos el artículo X del Código Civil o de una ley, y al final son necesarias, y parte de esas habilidades es precisamente lo que tocamos en el curso de abogados in-house, o sea, que es precisamente todo aquello que un abogado debe conocer y que no tiene tanto que ver con el derecho, pero que son herramientas muy válidas para una empresa y para conocer y manejarse bien en el entorno de una empresa con el resto de compañeros, ¿no? Y a esto hilo que después de las interesantísimas reflexiones que nos ha dicho Julia, la mezcla entre abogado, director de un departamento jurídico, secretario de consejo de administración, Eduardo, al final, más o menos en parte ya has contestado con alguna de las contestaciones que le has dado también a Ana al hilo de lo que comentaba Julia, pero ¿crees que tenemos que tener funciones ejecutivas los abogados dentro de la empresa? Y un poco cuáles serían las diferencias entre precisamente la figura del secretario del consejo con el del director, que muchas veces coincide, muchas veces ocupamos el mismo puesto, la misma persona, pero no siempre es así. Bueno, yo creo que en esto no hay recetas mágicas. Yo creo que depende mucho del tipo de empresa en el que estemos. Yo lo de el responsable de los servicios jurídicos como ejecutivo lo veo bastante claro, porque al final ese ejecutivo es el que toma decisiones. Nosotros tomamos decisiones jurídicas, lo hacemos en un contexto de una empresa, generalmente tenemos poderes, solemos tener poderes bastante amplios, y si no los tenemos, acompañamos a quien los tiene, porque generalmente nos piden que les acompañamos y les asistamos en determinados temas. Entonces yo la parte ejecutiva la veo clara. También veo claro que si eres ejecutivo compartes la mesa con el resto de los ejecutivos, y vuelvo a decir que es importante que los demás no solamente te perciban o te vean como un igual, sino que te reconozcan como un igual, porque es la única forma de funcionar. Y creo que sí se pueden producir ciertas distorsiones cuando coinciden la misma persona, el jefe del departamento jurídico, el jefe del servicio jurídico con el secretario del consejo. Se pueden producir en determinados momentos situaciones de independencia, de problemas de dependencia e independencia. Pues, por ejemplo, el Consejo de Administración al final supervisa a los ejecutivos. Si dentro del propio Consejo tienen un ejecutivo, aunque sea el secretario del Consejo, en algún momento puede producir distorsión. Entonces, eso cada empresa lo arregla de una manera, o bien el secretario se va en determinados momentos, o bien si el secretario es externo, está el externo, y el vicesecretario, que es el interno, es el que desaparece. Hay distintas versiones, pero yo creo que es fundamental tener cuidado con el rol del consejo y del secretario como secretario del consejo, con el rol del jefe de los servicios jurídicos o del abogado de la compañía. Hay veces que puede haber cierta colusión, y simplemente creo que es un tema a considerar, pero ya digo que varía mucho en función de la empresa.
Y Javier, Sí. este tema yo justo desde aquí te iba a preguntar, porque tú tienes un poco un doble rol, eres también abogado in-house, también como Rubén, además de ser socio del despacho de ética. También, ¿cómo lo veis vosotros? Pues tú estás ahí, o sea... Yo estoy, sí, un poco haciendo esas dos funciones. Pero, y justo quería incidir en la capacidad ejecutiva o la actividad ejecutiva. A ver, primero dando el punto de vista de abogado externo, yo creo que hay una cuestión que está clara. Es una cuestión de madurez de las compañías. No tiene nada que ver cuando se acerca alguien con un problema de una compañía, cuando el abogado interno ha estado involucrado y cuando no ha estado involucrado. Porque el abogado interno, si está desde el principio de los procesos, ha ido muchas veces poniendo medidas preventivas o documentando las cosas o estableciendo una estrategia que obviamente facilita mucho cuando llega a tus manos. Mientras que si o bien no hay abogado interno o bien no se le hace ni caso, entonces para el caso viene siendo lo mismo, evidentemente se produce una situación completamente diferente. Y es que además decía que es una cuestión de madurez de las compañías, porque estoy seguro que cualquiera que le digamos que si el órgano ejecutivo, sea cual sea, o se entienda como se entienda, una compañía no tiene en cuenta cuáles van a ser las fluctuaciones del mercado, o que hay una guerra, o que hay una pandemia de cara a ver cuántas ventas vamos a hacer o qué riesgo vamos a tener, y diría, bueno, es que no puedo entender que el órgano ejecutivo no tenga en cuenta eso. Y sin embargo, todavía hay compañías que no tienen en cuenta los riesgos jurídicos que hay. Y eso, evidentemente, para eso tienes un abogado interno, y ese abogado interno es el que te puede, antes lo estaba diciendo muy bien Julia, pues por ejemplo, cuando el tema de la pandemia, había esta diarrea legislativa diaria que teníamos, que encima de lo que había además teníamos esto que se puede hacer, que no se puede hacer, es el abogado el que está diciendo, oye, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, no nos vamos a meter en estos líos, o sí nos vamos a meter en estos líos porque nos merece la pena. Entonces, pues posiblemente no tenga que ser el director de la compañía y tomar las decisiones finales, porque los abogados también somos por naturaleza prudente y así debemos serlo. Pero creo que desde luego debemos ser una voz autorizada, digo debemos, ahora me estoy poniendo, pero hablo sobre todo de los abogados in-house, han de ser una voz autorizada que se les debe oír y valorar esos riesgos esos riesgos o esas estrategias como se hace con el resto de las líneas de la compañía. Yo creo que es así. Qué interesante. Y quería preguntaros acerca de lo que se escucha ahora últimamente a todas horas, las famosas siglas ESG, Medio Ambiente, Social Governance. Esto también requiere una cierta coordinación por parte del departamento jurídico. Eduardo, ¿cómo está afectando el ESG a la función legal y cómo se enfrentan estos retos desde el Consejo de Administración? Bueno, pues esto es algo bastante nuevo. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, en función de la compañía, hacer un mapa ESG de cada empresa. Porque cada empresa es un mundo, lo que es la gobernanza más o menos es común, pero cuando nos vamos a la parte social o de medio ambiente o de ambiente, nos encontramos con que hay muchas diferencias entre una compañía y otra. Para mí también el gran desafío y lo más relevante es que ESG sea algo real, algo tangible y algo que sirva para algo, porque hay un gran riesgo de puro maquillaje y puro, le llaman greenwashing, yo no sé si ni siquiera llega a eso, ¿no? Es un maquillaje tenue para cumplir y vestir el muñeco y ya está. Entonces yo pienso que el ESG nos va a venir impuesto por los inversores, por los proveedores de servicios financieros y por los mercados. No tanto por la regulación, que en un principio se nos antoja voluntaria o de cumplir o explicar este tipo de sistemas más suaves, sino porque al final nos lo va a reclamar el mercado. Entonces yo creo que ahí es donde están los retos ESG que pueden terminar cayendo en la esfera de la asesoría jurídica, en algunos sitios en la Secretaría General, dependiendo de la configuración, pero al final sí nos tocan, ¿no? Al hilo de lo que has dicho, Eduardo, ¿por qué crees? Porque yo lo he observado en muchas más empresas. O sea, realmente muchas veces toda la parte, es verdad que la parte de secretaria del Consejo, por gobierno corporativo y demás, al final muchas veces tiene que pasar obligatoriamente por el Consejo, pero a la parte de casi liderazgo y coordinación dentro de la empresa, muchas veces está realmente cayendo a veces en el secretario general y en el departamento jurídico, cuando no necesariamente es una función propia de los abogados de empresa.
¿Cuál crees que puede ser un poco cuál es tu opinión sobre por qué está pasando esto? Bueno, mi opinión es fácil. Yo creo que los departamentos jurídicos muchas veces son un cajón desastre donde se coloca lo que no encaja a priori en ningún sitio. Entonces, como normalmente se gestiona, es un tema que es regulatorio, que es normativo, que es de cumplimiento, pues rápidamente la tendencia es a colocarlo en la asesoría jurídica o en la Secretaría del Consejo. Luego, de las letras ESG, pues yo creo que hay una clara que es nuestra, que es la G de gobernanza. Hay otra que nos la pueden colocar también fácilmente, que es la S de social, y luego la del ambiente o medio ambiente es la que a mí se me antoja más lejana. Pero si cumplimos 2 de 3, pues ya está, ya nos lo han colocado, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien por la vía de hecho, por la que se está colocando la responsabilidad ESG en las secretarías. Y porque en realidad, si miráis un poco los organigramas, es difícil encontrar a alguien en los organigramas de casi todas las empresas a quien colocarle esta función y termina cayendo en el cajón desastre, ¿no? Y Julia, Javier, ¿tenéis algo? Julia, ¿tu experiencia es la misma? ¿También te ha caído este cajón desastre o no? Es exactamente la misma, clavada. Bueno, yo creo, yo adoro mi profesión, tengo que decirlo, y defiendo mucho yo siempre digo que es de las profesiones más difíciles y más bonitas que existen. Hay una razón más para que este tipo de temas que de pronto caen, aparecen y no son de nadie. ¿Qué ocurre con las asesorías jurídicas? Que generalmente son quizá los departamentos más cross de las compañías. Es decir, todo pasa por, si es una asesoría jurídica potente, al final todo pasa por tu mesa, lo que nadie sabe qué es pasa por tu mesa, lo que nadie entiende pasa por tu mesa. ¿Qué ocurre? Que cuando surgen temas nuevos que no tienen una ubicación concreta, es verdad que se tiende a colocarlo. Yo no puedo estar más de acuerdo con Eduardo, es decir, yo creo que la G de governance es nuestra. Si además tiene el rol de Secretaría de Consejo y Asesoría Jurídica conectados, con más razón, porque al final tienes la visión de arriba abajo de todo el proceso de toma de decisiones y se puede ayudar muchísimo ahí. La de social, yo creo que suele recaer en nosotros porque no hay nadie quizá capaz de motivar y de empujar acciones sociales, de ponerle sentido común. O sea, hay un poquito ahí que eso sí que es un cajón desastre que no pertenece a nadie. Y sí que creo que la de medio ambiente, esa es muy técnica. Yo no la veo en una asesoría jurídica. Y yo en mi caso particular sí que la hemos ubicado en un área específica de medio ambiente, pero porque teníamos la suerte en la compañía de que existía. Pero puede haber compañías que no la tengan. Sí, pero es una ruleta. O sea, de pronto cae un tema de esto, no es de nadie. Pues el primer sitio es nuestra mesa, siempre. También está ahí nuestro sentido común para derivar los temas, ¿no? Y ayudar a que se ubiquen correctamente. Yo creo que has dicho una cosa muy importante, que yo tampoco lo había dejado claro, es que las 3 letras pueden ir separadas, porque Claro. tenemos la tendencia a decir ESG a la todo para uno, no. Se pueden separar y de hecho la parte medio ambiente, sobre todo en compañías industriales, es fundamental y de hecho es tan técnica que vamos, que no se entiende mucho, temas de contaminación, temas de depuración, temas de CO2, eso es un gran desconocido, entonces es complicado. Y luego es verdad que la parte social también se puede ubicar en la zona de recursos humanos o de personas. Pero también es que el social depende mucho del tipo de compañía, con quién interactúa y dónde interactúa, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante que consideremos que se puede segregar las 3 letras. Sí. Sí, a ver, yo quería comentar, o sea, en la misma línea que estáis comentando vosotros,
y también un poco con lo que decía antes del tema de madurez de las empresas y de evolución. Hace 30 años, como estáis comentando, pues en una asesoría jurídica interna pues podía entrar, pero incluso recursos humanos, podía entrar de todo, ¿no? Porque como te toca el laboral y tal, y no sé cuánto está. Yo creo, es una opinión, que las asesorías jurídicas, y yo no creo que deban tener miedo a eso, deben ir acotando lo que les corresponde y no les corresponde, en realidad, ¿vale? Y hay toda una gama de cumplimiento normativo, que evidentemente estoy completamente de acuerdo, el tema de medio ambiente es un tema tan absolutamente técnico, o sea, nosotros, por ejemplo, en el despacho hacemos temas de medio ambiente, yo he participado en eso, o sea, y es absolutamente, o por lo menos para mí, inabarcable la normativa que hay sobre eso. Entonces, y sobre eso tiramos de técnicos que no son abogados. O sea, lo digo sin ningún rubor, que son los que realmente conocen la normativa técnica, igual que imagino que los ingenieros conocen la normativa técnica de las piezas que hay que hacer y tal, y te digan, bueno, todos son normas y todo eso lo tiene que conocer el abogado, tiene que conocer el abogado. Yo creo que no. Entonces, hay cosas de cumplimiento normativo, pero hablo de eso, es de un canal de denuncias o un montón de cosas que hay que yo creo que no hay que tener miedo a que desde la propia asesoría jurídica decir, esto lo tenemos que hacer de esta manera porque precisamente ese cumplimiento y esa excelencia en el servicio que queremos hacer requiere que haya intervención de departamentos técnicos que se ocupen de esto y no que recaiga en nosotros y que al final nos veamos obligados, digamos, a emitir, por ejemplo, opiniones sobre temas de medio ambiente con evidentemente las posibilidades amplias que hay de hacer un asesoramiento incorrecto. Entonces simplemente era por reforzar un poco este tema. Yo además añadiría, o sea, si me permitís, que también hay una parte que es importante, que es una que seamos los que están coordinando que esas funciones se están haciendo para que luego suban al Consejo, y otra es que la función sea nuestra, que es distinto. O sea, obviamente nosotros no podemos ser responsables de la parte de medio ambiente. Yo creo que para eso hay departamentos técnicos, en nuestra empresa hay un departamento que es que lo domina, o sea, no es... pero sí que es verdad que nosotros un poco les decimos, oye, esto se va a ver en tal fecha en el Consejo, se agrupa, igual que ahora con la información no financiera y demás. Bueno, pues ahí o con el informe anual de gobierno corporativo vas recopilando a veces información de los departamentos que lo llevan. Yo sí soy partidaria que la ESI tampoco esté siquiera en la asesoría jurídica. La ESI yo creo que tiene que estar efectivamente o en recursos humanos o en marketing y otro tipo de departamentos más para este tipo de acciones, y que efectivamente la agenda de gobernanza entre nosotros, o sea, el departamento legal, financiero y si hay uno específico de compliance, pues más o menos también vamos a agrupar toda la información. Pero parto de la base de eso, que un poco muchos departamentos jurídicos están aunando la información de los distintos departamentos, pero obviamente es una función que no nos puede caer directamente a nosotros. Lorea, y perdona, es que lo que has dicho es muy importante y además en la práctica, y yo creo que es parte de nuestra función como abogado in-house, que es precisamente canalizar las cosas. Es decir, cuando sale este tipo de normativa, estas iniciativas, sí que creo que nosotros tenemos un rol esencial y mi experiencia es que funciona así. Nadie sabe dónde ubicar esto, ni qué, ni cómo funciona, ni qué hay que hacer, y nosotros somos los que solemos parar el primer golpe, analizamos un poco de qué va y somos los que empezamos a decir, oye, esto se ubica mejor aquí, porque tú conoces tu compañía. Y creo que parte de nuestro papel es precisamente definir dentro de las organizaciones quién debe hacer qué, porque vivimos en una vorágine normativa, el compliance cada vez más exigente, cada vez hay más cosas, y creo que ahí tenemos un papel de ayuda fundamental, que es orientar y decir, esto hay que ponerlo aquí, esto lo tiene que hacer Pepe, esto Manolo, esto Juan, y esto no se sabe, vamos a pensarlo entre todos. Pero esta es una tarea que la suele hacer el departamento jurídico. Yo mi experiencia en todas las compañías es que normalmente es el departamento jurídico el que ayuda a orientar cómo se organiza la compañía en este tipo de cuestiones. Efectivamente, y al hilo de esto que estamos comentando, que son cosas, o sea, al final la E, la S y la G existen desde hace mucho, lo que pasa es que ahora las hemos puesto juntas y tienen como más, o sea, están más de moda que nunca, pero realmente existen en las empresas y sobre todo en las cotizadas y demás, que han tenido que estar reportando cuestiones similares desde hace años. Pero dentro de todas estas cosas innovadoras y demás, yo te quiero preguntar, Javier, sobre el metaverso. Oigo el metaverso, oigo, o sea, pues toda la parte de digitalización, el legal tech, parte que lo veremos también en el curso de abogados in-house, pero realmente vosotros que además sois un despacho especialista en tecnología y en innovación, cuéntanos un poquito, por favor, qué es el metaverso, cómo nos puede afectar a las empresas, a los despachos, o sea,
a los departamentos jurídicos. Oriéntanos. Bueno, pues efectivamente, el metaverso es la palabra de moda, ahora está en todas partes. Lo primero que tengo que decir, y lo digo para acotar la cuestión, y tal, es que en realidad el metaverso no existe, me explico. Lo que existe son metaversos, ¿vale? O sea, no hay un metaverso, lo digo porque a veces hablo con la gente y piensa que es como una especie de Matrix paralela que existe, que está todo intercomunicado, entonces tú te lanzas a ese Matrix y ya está. Bueno, esto no sé si algún día será así, pero de momento no es así. Lo que hay son metaversos, que lo que es al final es un desarrollo tecnológico, que lo que hace es una evolución natural de lo que hemos visto durante todos estos años, y en mi opinión estamos en los pañales de la tecnología. Yo siempre pongo el ejemplo que debemos estar aproximadamente, como me imagino que estaban con los coches a principios del siglo XX, que les parecía que aquello era una cosa increíble porque no había caballos tirando adelante, pero bueno, si vieran lo que hay ahora, pues que se aparcan solos y todo, pues me imagino que tal. Entonces, yo creo que estamos más o menos ahí desde un punto de vista tecnológico, pero sí es verdad que ya está aquí. O sea, no es algo que decir, bueno, pues esto es como aquí también suelo poner un ejemplo, que esto es como cuando a principios de este siglo, del XXI, todos recordamos que empezaban con las páginas web y parecía que era como una extravagancia tener una página web o algo que tal, y bueno, y estamos hoy en día, portales, comercio online, os voy a contar que no compra en Amazon y tal, que esto era una cosa que era al principio que no se podía ver. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta que eso es una realidad y va a seguir siendo una realidad cada vez más allá. Entonces, el metaverso lo que es los metaversos, lo que es una realidad virtual en la cual se puede interactuar de una forma mucho más realista, vamos a decirlo así, que como ahora se venía haciendo. No sé si habéis tenido oportunidad, y si no hacerlo, ahí incluso no hace falta acceder al metaverso, se puede ver en YouTube. Hay un ejemplo de una tienda de H&M en el metaverso, ¿no? Entonces tú accedes, entonces la experiencia del usuario no es la misma que si estás viendo en una página web que estás viendo los vestidos, sino tienes la sensación de que estás deambulando por la tienda y tal. E insisto que esto está ahora mismo en pañales. Entonces, ¿esto cómo va a afectar? No, es que afecta ya. Es que afecta ya porque ya hay gente que trabaja en el metaverso. Con lo cual, desde el punto de vista claro, alguien puede decir, bueno, yo me dedico a mi compañía, se dedica a fabricar tornillos y de momento tal. Bueno, estemos seguros de que antes o después va a haber una tienda o va a haber un showroom donde se va a mostrar los tornillos en el metaverso. Entonces, y eso lo tiene que atender alguien. ¿Cómo lo atiende alguien? ¿Cómo te metes en el metaverso? Evidentemente, desde el punto de vista físico, esa persona estará sentada en su casa donde esté delante de un teclado trabajando, pero su avatar está trabajando en el metaverso, está interactuando en el metaverso con el resto de usuarios que puedan estar allí. Esto es lo que se conoce como el metawork. Hay que irse acostumbrando a los nuevos términos que ahora parecen muy exóticos, pero dentro de nada los utilizaremos con habitualidad. Y por lo tanto, esto va a generar, ya está generando una cuestión, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, de los derechos laborales, de si aplica la regulación laboral, si no aplica la regulación laboral. Bueno, en principio, y a falta de una regulación más explícita, eso lo veremos en el curso, mientras haya los requisitos que establece la normativa laboral para que alguien sea un empleado, esté cobrando una retribución y tal, será un empleado. Por lo tanto, eso le va a afectar. Nos va a afectar a nosotros desde el punto de vista de asesoría interna. Pero es que los problemas se amplían mucho más, porque una de las acciones fundamentales de la asesoría jurídica, por ejemplo, es defender la marca de la compañía, porque es un activo esencial. Tengo a mi derecha y a mi izquierda dos personas que trabajan en unas compañías de absoluto renombre, donde tal. Bueno, pero es que esas marcas ahora se van a utilizar en el metaverso. Y en el metaverso, no quiero ahora enrollarme, está el tema de las NFTs, blockchain, etcétera. Las posibilidades de que se produzcan vulneraciones de marca van a ser mayores. Ya nos está afectando eso también. También va a afectar en temas de privacidad y protección de datos, que eso, claro, como toda tecnología emergente, y no digo que vaya a ser así, pero a priori a uno como abogado le da miedo de que eso vaya a ser un coladero de infracciones, de vulneraciones y de tal. Habrá que estar pendiente de todo eso. Por eso digo que ya es una realidad y que habrá que estar pendiente, y ya lo contaremos con más detalle.
Interesante, Javier. Desde luego yo estoy deseando asistir a tu ponencia sobre este tema tan relevante. Eduardo, para ti, ¿qué es el metaverso? Bueno, yo es que para mí es un gran desconocido. Yo intuyo que supondrá un cambio importante, pero por lo que ha dicho Javier, intento imaginarme en qué consiste y soy capaz de imaginármelo, pero también coincido en que será un cúmulo de problemas y sobre todo de inseguridades y que habrá que ir gestionándolos sobre la marcha. Pero yo creo que son nuevos entornos, igual que hasta hace poco desde el punto de vista tecnológico estábamos todos en reuniones presenciales, esta ponencia se hubiese realizado de forma presencial y ahora la podemos hacer online a través de web. Bueno, ahí con la pandemia también dimos un salto importante en las telecomunicaciones, pues yo creo que el metaverso pues debe ser un poco la evolución de toda esta tecnología que ya estamos acostumbrados a utilizar, ¿no? Entonces, en vez de aparecer yo, pues saldría un muñequito, pero al final sería yo el que estaría, ¿no? Y bueno, pues muchas veces, tanto para la prestación de servicios como para el aprendizaje, como para la enseñanza, para muchas cosas, yo creo que puede ser útil. Pero bueno, yo, la gente que me conoce y que ha trabajado conmigo saben que soy un poco friki de la tecnología, y a mí todo lo que pueda hacer una máquina, un ordenador, si no, si lo hace la máquina, casi mejor, ¿no? Y me interesa, ¿no? De hecho, yo estoy siempre mirando a ver cómo puedo trabajar de forma distinta o cómo puedo hacer las cosas de forma distinta, ¿no? Sin duda nos tenemos que poner muy al día, porque este no es el futuro, es el presente, y de ahí está la importancia de mantenernos todos, abogados, in-house, externos, mantenernos siempre formados y tener pues esa inquietud de conocer y también diseñar el futuro que no está escrito. Y no quiero pasar la oportunidad que tenemos hoy de contar aquí nada menos que con uno de nuestros alumnos de la primera promoción, nuestro querido Rubén, que me gustaría que nos comentaras pues qué te pareció el curso y por qué, en qué te ha ayudado a ti este curso. Bueno, pues como sabéis, yo en el curso me inscribí porque bueno, venía en mi anterior firma de estar encuadrado en un departamento, pero por circunstancias de negocio, la mayor parte del tiempo empecé a hacer un secondment en 2 clientes de carácter tecnológico, y ahí ya fue un poco cuando me picó la curiosidad. Estuve buscando un curso como el vuestro, no lo había, tanto por digamos, las enseñanzas como por el claustro de profesores, que en la primera edición fue magnífico, seguro que en esta se supera. Y lo que destacaría sobre todo del curso fue, primero, los profesores, las temáticas, una temática muy amplia, pero sobre todo el carácter, no voy a decir teórico, sino el carácter de experiencia del curso. Es como un curso de experiencia profesional en relación a los abogados in-house. Y a partir de eso, pues la verdad es que acabé de enamorarme de la función. Y de hecho me viene muy bien que esté aquí Julia Navarro, porque una de las cosas que dijo, y Julia, corrígeme si no son las palabras exactas, ¿vale? Pero dijo algo así como esa importancia de saber si tus aptitudes y habilidades a qué las puedes aplicar, ¿vale? Y en este caso ya comentó que ella vio que sus aptitudes en su caso pueden encajar más desde una posición de in-house que igual desde un abogado puramente de despacho. Entonces, nada, a los que han asistido al webinar, únicamente animarles, porque de verdad que no se van a arrepentir, lo van a disfrutar mucho. Comemos después del curso, entonces animarles porque creo que es una muy buena oportunidad. Muchísimas gracias. Pues después de esta pequeña cuña publicitaria, que no había que ponerla, pero yo veo que el tiempo se nos va acabando. Quería dar las gracias a Julia, Eduardo, a Rubén y a Javier por haber compartido con nosotros estos momentos y estas reflexiones que, bueno, pues al final todos los abogados de empresa tenemos más o menos las mismas problemáticas. Muchas de ellas se tratan efectivamente en el curso que tenemos
después de Abogados In-House, pero bueno, este webinar sirve también a veces para, en un formato mucho más reducido y mucho más pequeñito y de una hora prácticamente, no llega ni a una hora, pues de alguna forma también ponernos en común, sentarnos juntos y poder compartir unos minutos. Han sido temas muy interesantes, algunos necesitan de profundidad, yo lo del metaverso tengo que verlo con mucho más tiempo, otros ámbitos del derecho, pues igual ya estamos más acostumbrados, pero quería eso, agradeceros a todos, igual que a la universidad, pues la oportunidad de haber podido compartir con vosotros, en nombre de Ana y mío, pues este webinar. No sé si ha podido llegar alguna pregunta a través del chat. No ha llegado ninguna, así que bueno, vamos a acabar entonces en tiempo, que el tiempo es oro y además muy valioso para todos los participantes y por supuesto todos los que estamos hoy aquí. Yo sí que quiero agradecer firmemente pues, a Julia, a Eduardo, a Javier, a Rubén y por supuesto a mi querida directora Lorea, su tiempo y dedicación en diseñar este curso que en la primera edición ya superó todas las expectativas, pero es que en esta, pues hasta, para que sepáis, vamos a tener hasta un piloto de aviación que nos va a hablar del control de riesgos en situaciones límite. Yo creo que quien no haya visto la peli de Top Gun, pues que la vea antes de venir al curso, porque creo que esa sesión va a ser súper chula. Y bueno, incidir en que nuestro curso para abogados in-house no es un curso aburrido de derecho, todo lo contrario, se refiere a algo tan importante como es la estrategia, la comunicación, las nuevas tecnologías, la negociación, la oratoria, la gestión de los riesgos, el liderazgo y en definitiva es una oportunidad única para descubrir esas claves y herramientas que todos los abogados in-house tenemos que tener y desarrollar. Así que, Eduardo. Yo quería añadir una cosa, y es, yo cuando terminé la carrera, bueno, pues estuve unos meses en Inglaterra y uno de los jefes que tuve allí me regaló un libro, y me regaló un libro que se titulaba todo lo que no me enseñaron en la escuela legal de Yale o en la Facultad de Derecho de Yale. Y el libro es un libro muy interesante porque precisamente habla de todo lo que necesitas saber para trabajar en una asesoría jurídica, en un despacho, pero que nadie te enseña. Entonces, cuando vi el programa y vi los distintos módulos, me recordó a ese libro, que es justo lo que nadie te dice que vas a necesitar y lo que nadie te enseña. Entonces, en ese sentido, a mí me encantaría poder hacerlo yo y, de hecho, si puedo, alguna vendré. Bueno, lo más interesante es que todas las sesiones, todos los días acabamos con una comida con los ponentes y eso también, el networking es fundamental para cualquier abogado y es lo que promovemos y vamos a realizar, porque el buen ambiente y lo que se aprende de las personas, pues eso sí que no tiene precio. Perdón, la comida no será en el metaverso. Digo, para dejar esto claro. Así como tampoco las cañas que ahora nos vamos a tomar, porque os vamos a invitar a celebrar este webinar y agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense esta gran oportunidad. Nos vemos pronto y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.